Bienvenidas a Frida Kahlo, abrazando el universo desde el arte, el dolor y la experiencia. En el presente video se analiza la obra El abrazo de amor del universo, la Tierra, yo, Diego y el señor Xolotl de 1949, con el fin de explorar cómo la experiencia vital de Magdalena Carmen Frida Kahlo, más conocida internacionalmente como Frida Kahlo, se transforma en una manifestación estética que entrelaza el dolor, la identidad y la resistencia. A lo largo del video se hace referencia a esta obra utilizando también las formas abreviadas del abrazo de amor o el abrazo de amor del universo. Frida Kahlo nace el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un distrito de Ciudad de México. Desde temprana edad, su vida siempre estuvo marcada por la enfermedad. Esta condición la alejó del resto de la sociedad, debido a sus problemas de movilidad y le provocó una infinita soledad que después trasladaría muchas de sus obras. Años más tarde, tras un grave accidente de tránsito, su forzado y prolongado reposo le permitió también iniciarse como pintora, ya que su larga estadía en cama la colocó irónicamente en una posición ventajosa desde la cual pintar. Es en este contexto que empezó a esbozar los primeros autorretratos que sobrepasarían la centena y la harían famosa. La producción de Kahlo incluye cerca de 200 pinturas, bocetos y dibujos, entre los cuales se cuentan 55 autorretratos. Lejos de idealizar o suavizar su imagen, la artista se representa con crudeza, destacando sus rasgos más distintivos: cejas arqueadas que se unen el entrecejo. Estas cejas enmarcan sus facciones dándole forma de corazón, agregándole un encanto distintivo, así como una cualidad simiesca a sus retratos. Salvo por una o dos excepciones, Frida no suavizó su imagen en sus creaciones. Al contrario, aparece lienzos más áspera y severa que la Frida captada con la lente fotográfica. En estas representaciones, plasma tanto su sufrimiento físico como la intensidad de su relación con el artista Diego Rivera, con quien se casó 2 veces. Desde un punto de vista estético, su obra trasciende etiquetas. Aunque André Breton la considera parte del surrealismo, Kahlo rechaza dicha clasificación argumentando que simplemente pintaba su realidad. Esta postura refuerza la noción de un arte arraigado en la experiencia vívida, en el que el dolor se convierte en imagen y la creación artística en forma de resistencia. En palabras de Ortoli Ramírez, por encima de todo, Frida veía la pintura como un paliativo contra el dolor y el aburrimiento. La obra seleccionada constituye una síntesis visual de sus temáticas más recurrentes en la producción de Kahlo. Se trata de un autorretrato alegórico bidimensional, ya que solo tiene 2 dimensiones, alto y ancho. Este análisis se estructura en 5 secciones. La primera es esta introducción. A continuación, se presenta un marco teórico que incorpora los aportes de reconocidos autores. En tercer lugar, se expone la metodología empleada. Luego, se desarrolla un análisis crítico de la obra y, finalmente, se presentan las conclusiones generales del estudio. Esperamos que este recorrido sea una invitación a explorar, con una mirada crítica y sensible, la obra de un artista que supo transformar el dolor en arte. Para el análisis de El abrazo de amor del universo desde una perspectiva estética y filosófica, se considera que el arte mantiene una profunda vinculación con la experiencia vital del artista. En esta línea, Giner afirma que el arte no es solamente un conjunto de conceptos e instituciones, sino también algo que las personas creen una fuente de satisfacción, un objeto afectivo. Bajo esta premisa, la obra de Frida Kahlo se concibe como un lenguaje de resistencia y resignificación, en el cual los símbolos de su vida personal se transforman en testimonios visuales de identidad y dolor. La teoría estética contemporánea, Rancière, sostiene que todas las competencias artísticas específicas tienden a salir de su propio ámbito y a intercambiar lugares y poderes. Esta afirmación permite pensar que la obra de Kahlo como un dispositivo que desplaza los límites de lo pictórico y provoca al espectador a adoptar una posición activa frente a la imagen, promoviendo una lectura personal que se articula con su sensibilidad y contexto. A partir del pensamiento latinoamericano, Oyarzún señala que es un registro de categorías estéticas en un cuadro por siempre inacabado, lo cual habilita una lectura abierta y dinámica de la producción artística de Kahlo. Desde esta perspectiva, la obra no se clausura en un contexto de origen, sino que continúa interpelando a las audiencias actuales, especialmente a lo que se refiere a la representación de la experiencia femenina, el dolor y la identidad. En El abrazo de amor se conserva una utilización de recursos propios de la pintura simbólica, entendida como aquella que utiliza un significado oculto en una obra de arte y pintura. Kahlo integra elementos de la cosmovisión mexicana, figuras naturales y signos personales para expresar visualmente dimensiones profundas de la experiencia corporal y emocional. De este modo, el marco teórico permite comprender que el abrazo de amor del universo constituye una experiencia estética compleja que articula el dolor, la identidad y la resistencia. Esta trasciende los límites del lenguaje verbal para manifestarse como un acto visual que invita a reflexionar sobre la potencia del sufrimiento en los procesos de creación artística. Para el análisis de la obra seleccionada se aborda desde 3 enfoques complementarios: fenomenológico, histórico y comparativo, con el objetivo de alcanzar una comprensión profunda de la obra en sus dimensiones estética, filosófica y cultural. El enfoque fenomenológico se justifica en la medida en que la obra de Kahlo surge directamente de su experiencia vital, permitiendo analizarla como una manifestación sensible del dolor y de la construcción de identidad del artista. En esta línea, Dewey afirma que un objeto es peculiar y predominantemente estético, y ofrece el goce característico de la percepción estética
cuando los factores que determinan lo que pueda llamarse una experiencia se elevan muy por encima del umbral de la percepción y se hacen manifiestos por sí mismos. Este enfoque posibilita observar cómo el sufrimiento físico y emocional se transforma en experiencia estética sobre el lienzo. El enfoque histórico sitúa la obra en un contexto sociopolítico y cultural mexicano, así como en la trayectoria personal de la autora, permitiendo entender la obra en relación con las tensiones de su época. Esta perspectiva resulta relevante considerando que Kahlo construye una personalidad de las artes plásticas mexicanas que efectuó contribuciones significativas a la cultura universal, sobreponiéndose a enfermedades y penurias que marcaron su existencia. De esta forma se reconocen las influencias del México postrevolucionario, así como la compleja relación con Diego Rivera en la configuración simbólica de la obra. Finalmente, el enfoque comparativo permite establecer relaciones entre el abrazo de amor del universo y otras obras de Frida Kahlo, identificando recurrencias y transformaciones en las representaciones de la maternidad, el vínculo afectivo con Rivera y el dolor físico y emocional. Tal como se indica, los distintos cuadros que los muestran juntos o que incluyen a Diego solo por inferencia, revelan la medida en la que se modificó la relación de los Rivera en el curso de los años. En consecuencia, otras obras de la autora se consideran puntos de contraste fundamentales para enriquecer la lectura crítica de esta pieza. Estos tres enfoques metodológicos se articulan para abordar la obra desde una perspectiva integral, que contempla su dimensión estética y filosófica, a la vez que incorpora el contexto cultural y la experiencia subjetiva de Frida Kahlo. De este modo se garantiza un análisis riguroso y coherente del abrazo de amor del universo desde el arte, el dolor y la experiencia. El abrazo de amor del universo, la Tierra, yo, Diego y el señor Cholot se configura como un testimonio visual en el que Frida articula su biografía, su experiencia afectiva y el dolor físico y emocional en estrecha relación con la cosmovisión mexicana. Esta obra muestra un abrazo amoroso por parte del universo, la Tierra, ella misma y su esposo, constituyendo una representación simbólica de su relación con su esposo Diego, en la cual la artista desarrolla sentimientos maternales y asume el papel de madre en la relación. Desde un análisis visual, la escena se estructura en capas de afecto que envuelven a la pareja. Carlos sostiene a Rivera, desnudo con el tercer ojo de la sabiduría de la frente, mientras ambos son abrazados por entidades cósmicas y naturales. La pintura incorpora símbolos para agregar más significado e inspiración a la pintura, elementos que potencian la lectura mítica y emocional de la imagen. La artista se representa con un seno desnudo y el pezón que sobresale, en una actitud materna de amamantar a su esposo, lo que refuerza su rol como madre simbólica y figura de contención emocional. La composición destaca por su intensidad cromática, donde el óleo mostró la parte intensa del contraste de los colores. Esta dualidad visual traduce pragmáticamente las tensiones internas del artista entre el amor y el sufrimiento, la unión y la pérdida, lo individual y lo colectivo. Así, la obra actúa como una alegoría visual de los opuestos que coexisten en su experiencia vital. Otro elemento clave y relevante es la corporeidad de Diego, cuya figura incluye senos de hombre gordo, rasgo que para el artista garantiza su necesidad de ella. Esta característica, junto con el andrógeno reflejo entre la pareja, en donde ambos se sentían atraídos hacia las características de su propio sexo que percibían en el otro, evidencia la disolución de las fronteras tradicionales de género, transformando una estética del deseo que incorpora ambigüedad y fluidez. Como se ha señalado, Kahlo pensaba mucho en el sexo, lo cual resultaba evidente en sus cuadros y dibujos, así como en su diario, integrando lo erótico, lo afectivo y lo simbólico en una obra como una fuerza única. Narrativamente, la escena manifiesta las contradicciones afectivas que atraviesan el vínculo entre Kahlo y Rivera. La artista representa una expresión concreta de los sentimientos experimentados durante un periodo particular en la que la fragilidad del lazo matrimonial con Rivera la hizo más decidida a conservarla como niño. Las raíces suspendidas que atraviesan la pintura simbolizan la resistencia del amor que la une a Diego y permiten comprender cómo el dolor se transforma en vínculo y la pérdida en una afirmación estética de pertenencia y deseo. En cuanto a la recepción de su obra, se reconoce que Kahlo revolucionó la plástica al desarrollar un nuevo estilo de hacer arte, pero sobre todo derribó convencionalismos y se sobrepuso a limitaciones físicas. Esta obra, en particular, ha sido interpretada como una poderosa expresión de la experiencia femenina, la identidad y la resistencia, consolidando a Kahlo como referente no solo en el arte moderno, sino también en discursos contemporáneos sobre género, dolor y subjetividad. De este modo, el abrazo de amor del universo se articula como una pieza que entrelaza lo visual, lo simbólico y lo narrativo, transformando la experiencia íntima del artista en una representación estética que interpela a las audiencias contemporáneas en torno a temas como la maternidad, el amor, el dolor y la persistencia afectiva.
El abrazo de amor del universo constituye a una obra que condensa múltiples dimensiones de la producción artística de Frida Kahlo, articulando el dolor físico, la complejidad afectiva y la construcción identitaria mediante una composición simbólica profundamente ligada a su biografía. A través de esta pintura, la artista proyecta de su experiencia como un testimonio estético que transforma la intimidad en materia visual, proponiendo una narrativa del amor, la maternidad frustrada y la resistencia. Desde los enfoques metodológicos abordados, la obra se comprende como una experiencia estética situada en la que la vivencia personal se entrelaza con los elementos culturales y políticos de su contexto. El análisis fenomenológico permite entender el dolor como un punto de partida de la creación, mientras que el enfoque histórico sitúa la obra en el México postrevolucionario, revelando cómo Kahlo asume su rol activo en la configuración de su imagen y su discurso. Por su parte, la comparación con otras piezas de su autoría evidencia transformaciones en la representación de su relación con Diego Rivera, lo que refuerza la dimensión procesual de su lenguaje artístico. La potencia simbólica de la pintura permite a cada espectador realizar una lectura propia, reconociéndose, en algunos casos, en las emociones que la artista representa. Esta apertura interpretativa otorga vigencia a la obra y la convierte en un dispositivo que interpela no solo a través del contenido visual, sino también mediante los gestos de ruptura con las convenciones sociales, estéticas y de género. Kahlo desafía los cánones de belleza tradicionales y subvierte las jerarquías afectivas asumiendo una posición central como mujer creadora y sujeta de deseo. Así, El abrazo de amor se consolida como una obra que desborda los márgenes de lo biográfico y se instala como una reflexión universal sobre la fragilidad humana, la persistencia del amor y la potencia transformadora del arte. La pintura manifiesta que, para Kahlo, crear es una forma de resistir, de narrarse a sí misma desde el dolor y de abrir un espacio donde lo íntimo adquiere valor colectivo. Esta cualidad convierte al artista en una figura que, más allá de su tiempo, continúa inspirando formas de ver, sentir y habitar el mundo.